TC presenta Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. Los saluda Carlos Rabascal y en este día de hoy vamos a alejarnos por otra ocasión de la economía y de la política y vamos a hablar de algo que nos gusta a todos los ecuatorianos. Yo creo que a todos los seres humanos nos gusta el deporte. Las Olimpiadas en Londres terminaron hace poco tiempo y en Londres estuvo la mayor participación de atletas ecuatorianos. Pero yo quiero reconocer el esfuerzo y el mérito y el espíritu de lucha de los deportistas ecuatorianos. Pero a veces nosotros, los ecuatorianos, somos tremendamente injustos con ellos. Porque cuando el deportista está en plena competencia, le queremos exigir más allá de lo que a lo mejor pueden dar. Y nosotros, los que estamos siendo testigos de su competencia en ese momento, hacemos abstracción y nos olvidamos de todo el entorno y todo lo que ha tenido que vivir el deportista para haber podido llegar a esa competencia de alta, por cierto, exigencia, como puede ser unas Olimpiadas. Y para analizar el desarrollo del deporte ecuatoriano y para analizar cuáles son las soluciones que se deben tener, por lo general también se invitan a autoridades del gobierno, a autoridades del Comité Olímpico, a dirigentes, y nos olvidamos de que el deportista, que es el protagonista central del deporte, debe tener, y de hecho tiene, una opinión al respecto. ¿Para aquello? Para hablar sobre los retos del deporte ecuatoriano, frente a las Olimpiadas de Brasil del 2016, para hablar cómo el deporte puede ser una herramienta de inclusión social y también de inclusión económica. Hemos invitado a Jefferson Pérez, nuestro campeón olímpico, nuestro ejemplo en el deporte ecuatoriano a seguir, y también a Emilio Falla, deportista olímpico, quien cuando sufrió el accidente en las Olimpiadas de Londres estaba tercero, con grandes oportunidades de triunfar y tener también medalla olímpica. Habíamos invitado también a Javier Moreno, otro atleta y deportista olímpico. Lamentablemente, a la fecha que estamos grabando, viernes 24, tuvimos una llamada reciente de sus familiares que ha tenido un percance en cuanto el día de hoy, por tanto no va a poder acompañarnos. Pero también, como estábamos interesados en escuchar las opiniones de otros deportistas, también le hicimos extensiva la invitación a Alex Quiñones, quien su entrenador nos dijo que por compromisos de entrenamiento era imposible que esté presente el día de hoy, a Celedina Nieves, quien se encuentra delicada de salud, y a Alexandra Escobar, a quien no pudimos realmente encontrar cuando extendimos la invitación. Así que, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Jefferson Pérez, a nuestro campeón olímpico. Jefferson, muy buenos días y gracias por haber aceptado esta invitación que ya la teníamos pendiente hace algún tiempo. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Justamente una de las cosas importantísimas que creo es necesario tratar de reflexionar, los deportistas regresan de un periodo de trabajo de 4 años. Durante 4 años, aproximadamente 200 semanas trabajaron. Y justamente hace un par de días estuve con uno de los deportistas, más específicamente con Alex Quiñones, y estábamos en un conversatorio con un periodista. Y le dijo, Alex, ¿crees que luego podamos hacer una agenda para mañana irnos a hacer una entrevista en otro lugar que trabajo? Y le dices que mañana ya no puedo. Dije, espérate, Alex, me gustaría que le digas exactamente desde el momento que llegaste de Ecuador, qué hiciste. Y cuando empezaron a hacer la agenda de Alex, se dieron cuenta que él, desde el día que llegó aquí, seguramente, al igual que la mayoría de deportistas, no se han tomado su periodo de recuperación.
Normalmente en la legislación ecuatoriana habla de que después de trabajar un año uno tiene el derecho A vacaciones. a vacaciones. Estos deportistas trabajaron 200 semanas, casi 4 años en promedio. Entonces muchos de ellos ahora están probablemente no solo física, también emocionalmente un poquito cansados. No pretendo justificar probablemente la que no pudieron asistir algunos de ellos, pero estoy intentando hacernos entender un poquito más El nivel allá de de eso. exigencia que Así hay. es. Y es cierto, nosotros teníamos aquí una cita pendiente y quiero agradecerles infinitamente por la comprensión. Gracias, Jefferson Pérez. Emilio Falla, el hombre más accidentado, pero qué pena que en estas Olimpiadas del 2012 ibas tercero. Y qué pena que se dio este accidente. Gracias por estar con nosotros. Carlos, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que en mi deporte algo que tenemos claro los bicicrosistas es que estamos dispuestos cualquier día a una caída. Lo que yo esperaba en estas Olimpiadas, no tener la misma lección que tuve en Beijing, tratar de completar mis mangas sin ningún tipo de accidente, ya que sabía que la constancia en cada manga iba a prevaler muchísimo para llegar a la final. Me preparé mucho, tanto en la parte psicológica, que yo creo que esto es lo más importante para uno de estos eventos, ya que nos preparamos 4 años, también como decía Jefferson Pérez. Hay muchas personas que llegan muy bien preparadas físicamente, pero el hecho de que es una Olimpiada, el hecho, como también estábamos hablando, está un país entero viéndonos, apoyándonos y también esperando muchísimos resultados de nuestra parte. Entonces, para mí fue simplemente ir a hacer algo, cambiar lo que pasó en Beijing. Lamentablemente me encontré con una caída con un brasileño y de ahí me lesioné la rodilla. Seguí corriendo por el amor que yo tenía, por lo que también estaba hablando, que nos hemos preparado justo desde este el evento final que nosotros preparamos y desde el sueño olímpico. Y yo creo que así fue el resultado, pero también creo que siempre como atletas tenemos que regresar, ver lo que nos faltó y a dónde tenemos que trabajar hacia el futuro. Y te comprometemos con un nuevo reto donde todos los ecuatorianos vamos a estar detrás tuyo, Brasil del 2016. Vamos a buscar Brasil 2016, creo que es muy importante ahora con la planificación. Algo que nosotros buscamos después de las Olimpiadas de Beijing fue que busquemos un ciclo olímpico que son 4 años, no necesariamente que se busque y se le apoye al atleta cuando clasificó o 2 años atrás, sino ni bien se cierra este ciclo olímpico, vamos a empezar un nuevo trabajo. Y gracias, Emilio, por estar también acá. Amigos televidentes, antes de ver el video que nos ha preparado Mariucci Rodríguez, que nos hace un resumen de las Olimpiadas de Londres, ¿usted sabía que el Ecuador, su primera participación fue en París en 1924? Que ha estado presente en 12 de las 29 ediciones, de un total de 154 atletas, según datos del Comité Olímpico Ecuatoriano, 36 atletas, deportistas ecuatorianos fueron a Londres, lo que equivale al 23% de toda la participación ecuatoriana en las Olimpiadas. El 23% responde a la participación en Londres. Y el 41% de las ediciones desde 1924 ha tenido el Ecuador. En París, que fue la 8ª edición, fueron solo 3 deportistas, todos en la disciplina del atletismo. Alberto Jurado Jaramillo no clasificó en los 100 y 200 metros, salto largo y triple. Alberto Jarrín Jaramillo y Belisario Villasís, que se retiraron en la prueba de los 10.000 metros planos. Desde esa fecha, durante un largo paréntesis de 44 años, por cierto, en las participaciones ecuatorianas, recién en los Juegos Olímpicos de México de 1968, vuelve una delegación ecuatoriana a ser parte del certamen olímpico. El día de hoy, en este programa, no solo queremos analizar el reto que tenemos como país frente a las Olimpiadas del 2016, sino también que pretendemos rendir un homenaje a estos nuestros héroes cotidianos, los deportistas ecuatorianos. Veamos qué nos ha preparado Mariucci Rodríguez. Algunas personas han calificado como mala la actuación del Ecuador en las Olimpiadas de Londres 2012, pero tendríamos que habernos calzado en sus zapatos, haber sentido el frío de las cortantes madrugadas o el incandescente sol en el mediodía en un entrenamiento tenaz y comprometido, haber entrenado pensando que en casa no hay comida. Hay que haber buscado la gloria entrenando en pistas de lastre o avenidas improvisadas. Hay que haberse esforzado sin las condiciones técnicas adecuadas, sin el apoyo económico suficiente y muchas otras cosas para poder afirmar algo como eso. Viajábamos y no teníamos un doctor algunas veces. Te dolía alguna cosa y tenía que el entrenador escogerte y darte masajes. Del apoyo, del alimento y de absolutamente nada. Apoyo psicológico, apoyo científico, apoyo económico inclusive. Las necesidades de estudio,
de mantención. En Sudamérica, con países diversos en economía y condiciones sociales, solo 4 países lograron medallas, encabezados por Brasil con 17 medallas, seguidos por Colombia con 8, Argentina con 4 y Venezuela 1. Y atravesando el Atlántico, podemos ver que países con porcentajes mucho más altos de pobreza o recesión también han ganado medallas, como Kenia 11 medallas, Botsuana 4 medallas o Argelia 1. Lo que denota es que no solo es necesario tener apoyo económico para el deporte de élite, sino también la voluntad política y moral de volcar nuestras miradas a estos deportistas que sobresalen a pesar de todo. Hoy me comprometo a imponernos en ese aspecto, preocuparnos por el deportista, pero también por la persona. Y como afirmó en el cierre de la cita olímpica Jacques Rouge, presidente del Comité Olímpico Internacional, tanto en la victoria como en la derrota se han ganado el derecho de llamarse atletas olímpicos. Ledina Nieve. Chica Lalema. David Arroyo. Luis Cervantes. Erika Chávez. Javier Moreno. Soy Emilio Falla. Corrí con mi país al frente. Para Pulso Político, Mariuxi Rodríguez. Yo quiero aplaudir a estos deportistas, porque nos dan un ejemplo en cada participación. Con todas las limitaciones que tiene el país y con todo el egoísmo a veces, en que no le damos todas las herramientas, sin embargo, llevan la bandera del Ecuador en alto y se convierten en un gran referente. Y es ahí donde se ve cómo se forja el carácter, la personalidad de nuestros deportistas. Entonces no está en ellos solamente, está en todos, cómo los vamos a apoyar de aquí en adelante para que las medallas luego vengan. Recuerden la selección de fútbol, cuando no había planificación, cuando no había apoyo, pero también tenemos que tomar conciencia en el Ecuador que el deporte va más allá del fútbol. Jefferson Pérez, viste este video que nos ha preparado Mariuxi Rodríguez y es emocionante cuando se los ve, se les ve la cara, se les ve la sonrisa, se les ve también las lágrimas, el esfuerzo, pero también a veces yo me revelo frente a hechos como por ejemplo que a Alex Quiñones, que llegó séptimo en una competencia tremenda, con tremendos monstruos del atletismo, recién la noche anterior o el día anterior se les regalan los zapatos para que pueda competir una empresa privada con una bandera de un tercer país y él la tuvo que borrar para poder participar. Esto no produce rabia, Jefferson. A ver, yo creo que necesitamos hacer un análisis mucho más profundo y no solo del instante de Juegos Olímpicos. Una de las cosas que Mario suele decir, cuando tú vas a cocinar, no es tan importante que solo te des cuenta de que hay que sacar la comida, sino cuáles son los ingredientes básicos que vas a poner. Ahí empieza todo. Dentro de eso, hace aproximadamente unos 10 años, hubo unas primeras expresiones en las cuales algunas personas pensaban que era declaraciones de índole política. Cuando hablábamos de que los deportistas ya no deberían seguir saliendo de la esquina o del suburbio, deberían salir de universidades. ¿A qué me refiero? Y de colegio. Que deberíamos entregarles, pensando en el asunto de Juegos Olímpicos por el nivel de edad promedio que ellos tienen. A lo que me refiero es que los deportistas necesitamos el entendimiento y el conocimiento para utilizar mejor el talento. ¿A qué me refiero? Normalmente si nosotros tenemos un chico estudiando física, o estudiando leyes, o estudiando administración o cualquier materia, a pesar que probablemente no va a llegar a aplicar esa carrera, sin embargo, ese conocimiento le va a permitir desarrollar de mejor manera su talento. Un individuo que estudia administración, ¿para qué le va a servir en la marcha? Si en la marcha lo único que tiene que hacer es caminar rápido. Pues sirve muchísimo porque le ayuda a administrar los recursos, tanto naturales como el talento, como los recursos geográficos que uno puede alcanzarlo. Entonces es una combinación y puede encontrar un mejor nivel. Entonces eso es algo que ya se planteó hace más de 10 años, la posibilidad de que estos deportistas que hoy en día les vemos, estamos hablando que aquí nos faltan más de 200 semanas para los Juegos Olímpicos de Brasil, prepararles, sí, por supuesto que el apoyo es importante, uno de los pilares, y eso quisiera, por favor, Carlos, tomar un poquito más de tiempo, porque en ocasiones cuando los deportistas decimos, señores, necesitamos apoyo, no tengo idea por qué razón la gente enseguida pone el sinónimo de dólares. O sea, necesitamos apoyo enseguida. No. El apoyo financiero para poder cubrir financieramente la preparación, por supuesto que es un pilar, definitivamente es un pilar. Pero hay otros pilares fundamentales, como el tema del conocimiento, cómo se va a utilizar los recursos que les están entregando. Hay una situación que se presentó ahora en Juegos, el caso de uno de los deportistas ecuatorianos que recibió su equipamiento
2 días antes de los Juegos Olímpicos, como es una bicicleta. O sea, el caso de una bicicleta, uno no puede recibir 2 días antes. O sea, es imposible. Parte ya con una desventaja tremenda. A eso es lo que me refiero. ¿De qué me sirve de que yo pueda tener el dinero si no tengo la capacidad o el conocimiento para utilizar adecuadamente? ¿O de qué sirve de que pueda decir, listo, yo voy a tener tantos cientos de miles de dólares, pero el día de mañana no lo utilizo adecuadamente y de una manera eficiente esos recursos? Entonces yo sí quiero reiterar esto para terminar. Los pilares fundamentales son varios, no es únicamente el tema financiero, y en eso tengamos mucho cuidado. Yo he escuchado tanto a dirigentes deportivos como a autoridades deportivas, ahora vamos a invertir más dinero. Tengamos cuidado, no necesariamente es un sinónimo de respaldo, es simplemente un sinónimo de dar más dinero. Ok, Emilio, tú, al igual que Jefferson, pero Jefferson ya está retirado de la actividad deportiva activa, me refiero, está vinculado en términos de opinión, en términos de acercamiento, etcétera, etcétera, pero ya no está en competencia. Tú pasaste por un proceso para estas Olimpiadas en Londres. Estos pilares fundamentales que menciona Jefferson Pérez, ¿lo tuviste para esta preparación? Yo creo que esta vez fue la vez que hubo más apoyo de parte del gobierno. Creo que sí hubo muchos pares en el tema cuando se pusieron a discutir la parte del Comité Olímpico con el Ministerio, ¿no? Entonces esto fue una parte donde nos frenaron un poco la participación. Hubo un rato en el cual yo tenía un Panamericano y no me iban a dar el aval para correr en el Panamericano. Entonces son cosas que obviamente no creo que deben pasar. ¿Te desvía de tu concentración? De Diego, la concentración, algo que ha mejorado muchísimo es que ya uno antes del evento sabe que tiene el presupuesto y sabe que no tiene que estar, y ahora cuando me iban a comprar el pasaje es comprado a última hora. Entonces cosas que el atleta siempre estaba preocupado de entrenar, pero al mismo tiempo de saber si es que se iba a poder ir a este viaje. Creo que es algo que ha cambiado en una manera positiva. Y otra cosa que ahorita Jefferson estaba hablando, para formar parte también de este grupo ahora de atletas que van a llevar hacia Río, todos tienen que estudiar. Esto va a ser un nuevo proceso. ¿Eso ya es un requisito? Es un requisito en el cual todos tenemos que estudiar, todos tenemos que a más de recibir todo el apoyo que tengamos, la parte mensual, todo. Cuando yo me senté a hablar con Luis Gómez, él me dijo, esto es un requisito para el nuevo proceso, que todos tengan que estudiar una carrera. Bueno, entonces estamos hablando de aquello que propuso Jefferson Pérez hace 10 años. Pero vamos a continuar con estos pilares fundamentales para desarrollar los que habla Jefferson Pérez. Pero antes de esto, datos que vamos compartiendo con ustedes. 36 deportistas ecuatorianos participaron en las Olimpiadas de Londres. 2 deportistas de Ecuador no culminaron su participación en los Juegos Olímpicos por lesiones. Otros 6 deportistas estaban lesionados. Una ecuatoriana casi no pasa la inspección por la antigüedad de su traje de competencia. Eso refleja entonces la falta de una estructura, la falta de una organización para poder apoyar a estos deportistas y estén concentrados específicamente en competencia. Ahora, estamos hablando de deportistas de élite, Jefferson Pérez. Las Olimpiadas son deportes de élite por el alto nivel de exigencia y competencia. Ahora, tú hablas, no solo se necesita el apoyo económico, sino también preocuparnos por el individuo en cuanto a su formación, en cuanto a su crecimiento, no solo profesional, sino también espiritual, emocional, etcétera, etcétera, y el acompañamiento médico y nutricional que debe existir. Ahora, en esos pilares fundamentales, ¿quién debe llevar el control de una organización a efectos que no quede ningún cabo suelto? Porque el problema es que temas de todos es temas de nadie, Jefferson Pérez. Normalmente estos deportistas que llegan a nivel olímpico tienen 2 grupos de equipos. Un equipo que es netamente deportivo, la estructura base, que es el médico, el psicólogo, el entrenador, el terapista, el químico. Esa es la estructura base. ¿Por qué digo estructura base? Si extraemos uno de los elementos que acabo de mencionar en este momento, por ejemplo, el médico deportólogo es como un médico general. ¿A qué me refiero con médico general? El médico deportólogo va a buscar una subdivisión en los cuales encontrará un cardiólogo y encontrará seguramente un médico en otras especialidades. En este caso puede ser un traumatólogo. Solo estoy haciendo de uno. Cuando nos damos cuenta al final, no es que un equipo multidisciplinario para una participación olímpica son 6 personas. Son 6 áreas en las cuales existen multidivisiones. Claro, en un área puede haber muchas personas. Sí, entonces es importante que tratemos quizás de ir entendiendo un poco más del concepto de qué es una estructura de un deportista olímpico. Y en ocasiones en el cual quizás hemos fallado muchísimo. Siendo esa una área, yéndonos a la otra área. ¿Cuál es la otra área? La no deportiva. ¿Cuál es la no deportiva? En las cuales un deportista no tiene por qué estarse preocupando
que si sus conexiones internacionales están dentro de un promedio de 2 a 3 horas y no tiene que estar 14 horas en un aeropuerto botado esperando a que haga la conexión. Eso hace otro equipo. En que un deportista no tiene por qué llegar a una discusión en que en la mitad del entrenamiento llega un amigo de la prensa que tampoco sabía que él tenía un entrenamiento, el deportista, tan largo, y llega ese día y le dice, oye, ayúdame, tengo que hacerte la entrevista. Y el deportista, no puedo la entrevista, porque aún tengo que entrenar. Y empiezan las confrontaciones. Entonces el otro equipo lo que hace es eso. Intenta decirle al deportista todas las cosas que lleguen a una armonía, en los cuales el primer equipo, el multidisciplinario deportivo, no encuentra esas confrontaciones. Entonces damos cuenta de que no es complicado, pero es necesario tener el conocimiento. Me ha dado muchísima alegría cuando he escuchado que un proyecto que hace 10 años ya habíamos comentado, el tema de la formación, al fin empiezan ahora. ¡Qué bueno! Existen personas que tienen recursos para aplicar las ideas de una persona, pero es fantástico cuando podemos hacer una mezcla entre la gente que tiene el conocimiento y la gente que tiene los recursos. Eso nos puede hacer muy poderosos. Importante. Por supuesto. Ahora, me llama la atención, Emilio Falla, algo que dijo Jefferson Pérez cuando le mencioné que los deportistas que también estaban invitados, y puso el ejemplo de Alex Quiñones, en el sentido que llegó, y este chico no ha tenido ni siquiera tiempo ni para respirar, diría yo. Entonces, pero si es así, tampoco tiene tiempo para recuperarse. ¿Es adecuado una agenda tan apretada, tan intensa para un deportista de élite? O sea, porque, vamos, no son de acero. Los músculos, la energía, la salud, tienen que tomar oxigenación, tienen que recuperarse. Entonces, ¿esas agendas apretadas benefician o perjudican? Bueno, yo creo, hablando de Alex, ¿no? Yo creo que hasta mi persona, yo le vi en un evento que tuvimos del abanderamiento, no sabía, creo que era el velocista, para mí era el único velocista que había conocido, era Franklin Nazareno, si no me equivoco. Entonces, fue a todos lo que nos sorprendió el gran resultado que él tuvo. Entonces, él cambió de persona, de tal vez un atleta incógnito, a ser un atleta oculto, diría yo. Oculto, y la mejor representación que tuvo Ecuador ahorita en estas Olimpiadas, ¿no? Entonces, obviamente, él, tanto en la parte que yo leía, en la parte del Twitter, cuántos seguidores empezó a tener, cómo la gente le apoyaba. Entonces, de ser una persona que ni tenía Twitter, a llegar a ser en 2 días a tener como 14,000 seguidores, que todo el mundo era hablando de él. Entonces, sí se sobreentiende que si es que uno llega con una medalla, me imagino que le pasó a Jefferson cuando él regresó con la medalla, la locura que fue cuando regresó aquí en el país, los medios de comunicación, la agenda tan apretada, pero sí es algo que a veces cuando también me pasó a mí cuando yo regresé y clasifiqué, tenía que darle tiempo a los medios de comunicación y a la vez a mi entrenamiento, y es algo que fatiga mucho, y es una parte donde también un atleta tiene que asesorarse con una persona que le ayude en la parte que, digamos, él tiene que entrenar o él va a descansar y solo le vamos a dar tanto tiempo aquí a la prensa y esto vamos a hacer esto, porque es muy fácil y es muy fácil para nosotros decir no, pero también es muy fácil que la prensa nos acojamos un rato y digamos, bueno, esto tenemos que darle tiempo a esto y vamos a dejar a un lado las prioridades. Entonces, de mi parte, este tiempo que yo regresé, como decíamos, es 4 años que invertimos de sueños, de sudor, lágrimas, etcétera, y cuando se le da a uno es muy difícil volver a restablecer todas sus metas, tanto la parte psicológica, la parte emocional, la parte física, si uno regresa lesionado. Entonces, creo que es muy importante que todo atleta se tome tome la presencia de un psicólogo debe haber. Eso es lo que iba a argumentar un poquito, Carlos. Siento haberle interrumpido el orden. No, por favor, pero, una conversación. pero justamente lo que acaba de comentar Emilio, no es solo el asunto de la preocupación del equipo multidisciplinario deportivo. Se nos está confirmando una vez más de la necesidad de un equipo paralelo, no deportivo. En el año 2004 tuve la oportunidad de ser el favorito para ganar una medalla de oro olímpica. Y de hecho, los récords del mundo, los campeonatos del mundo, todo decía que se puede, es posible. Después de ese evento, yo quedé en 4º lugar. Es decir, ni siquiera... Recordemos que tu medalla olímpica fue en el 96. En el 2004, siendo el favorito, me quedé fuera del medallero. Cuando yo regresé al Ecuador, me tuve que salir del país. Me tuve que salir del país refiriéndome al tema de tratar de recuperarme emocionalmente. Yo estuve en una crisis tan severa, ¿Con depresión? mucho más allá de eso, y no quisiera ahondar en eso porque puede tergiversarse, pero fue muy delicado el tema, extremadamente delicado. ¿Cuántos de estos deportistas que hoy en día fueron a los Juegos Olímpicos, que probablemente, tal como dijo Emilio, no fue error de uno, probablemente fueron errores externos que ocasionaron que el resultado no sea bueno? Ellos necesitan una terapia.
no solo llegar a entrenar para recuperar sus músculos, necesitan una terapia en la cual su mente trate de liberarse de esa carga negativa para continuar para los próximos juegos. Claro, porque queda vulnerable. Por eso era mi preocupación en el caso de Alex Quiñones, es decir, no tiene tiempo ni para recuperarse. Bueno, y seguiremos desbrozando más camino en este análisis de cómo apuntalar el deporte ecuatoriano y apoyar a estos deportistas de élite para seguir obteniendo satisfacciones en el país con los logros de estos grandes héroes. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes, en este domingo de Pulso Político con Jefferson Pérez y Emilio Falla, tratando de cómo podemos, a partir del reconocimiento de los problemas, de la falta de apoyo que han tenido nuestros deportistas para las Olimpiadas, para ir construyendo deportistas de élite, pero deportistas y seres humanos. Hemos hablado en el primer bloque de la necesidad no solo de recursos financieros, no solo de recursos económicos, sino preocuparnos por el ser humano desde su formación, capacitación, etcétera, etcétera. Ahora, pero yo en el primer bloque insistía todas estas exigencias que tiene el deportista de élite, en el caso de Alex Quiñones, que no le dan tiempo ni para recuperarse. No le dan tiempo ni para recuperarse. Eso termina perjudicando también al deportista. Pero para poder dimensionar estos ejemplos, por ejemplo, me llamó algo la atención la cantidad de lesiones en esta participación. La luchadora tricolor Lisette antes, por ejemplo, se decidió pelear pese a la rotura de ligamentos a su rodilla. Un esfuerzo tremendo. Nuestro reconocimiento, nuestro aplauso. Ganó un combate, pero en el siguiente su disminución física le impidió llegar a su alto rendimiento. El atleta Javier Moreno, quien estaba invitado para el día de hoy, por cierto, y que esperemos que esté bien hoy día también por el accidente que tuvo, en los 50 kilómetros de marcha pasó momentos de angustia cuando caminaba casi por inercia, pero culminó su participación. Aplausos para él. Pero evidentemente ahí hubo algo. Otros deportistas quedaron en deuda, dice la nota, como el atleta Byron Piedra, que por segunda ocasión consecutiva no logró culminar una participación olímpica, esta vez por una lesión no recuperada en el nervio asiático. Yo no creo que haya quedado en deuda. Se lesionó. Lo que habría que preguntar es por qué se lesiona. Y seguimos. Llama la atención la lesión del boxeador Ítalo Perea, que viene sufriendo una dolencia por 2 años y hubo gente, según dijo, que no le permitía parar para sanar su subluxación. Son hechos que sucedieron en Londres 2012. Emilio, tú estuviste ahí y quisiera que nos compartas tu experiencia porque, a ver, tú tuviste un accidente en plena competencia. Cuéntanos. Yo tuve un accidente, el rato que me caigo con el brasileño, ese rato senté mal la pierna y sentí que algo estaba mal en la rodilla. Me fui a los paramédicos, el fisioterapeuta que estaba conmigo me dijo, bueno, por lo que pude ver, tal vez sea un desgarro de ligamento, no sabía cuál. Yo dije, bueno, me preparé tanto para esto que dije, voy a terminar la carrera, sea como sea, son 4 años que me esforcé hasta llegar acá, este era el evento final. Pero sí son cosas que me llaman mucho la atención. El rato que estuve en los paramédicos, cuando me estaba esperando la resonancia, llegó Celedina y me pidieron que por favor sea de traductor. Y ella necesitaba una resonancia de la espalda. Entonces hablaba con Celedina y me dice que es la primera vez que se hacía una resonancia para la espalda. Yo, soy un atleta, siendo alguien que hace halterofilia, yo pensando en eso digo, no sé, yo que soy bicicrosista, me ha pasado, yo estaba unas 4 veces resonancias de espaldas, ya sea por caídas o por el peso que levanto. Vamos por parte. Una deportista de élite como Celedina, ¿es la primera vez que le hacían resonancia? Significa que no existió un monitoreo en el desarrollo y en la construcción de su carrera deportiva, por un lado. Por otro lado, tú mencionaste que el fisioterapeuta te dijo, ¿ese fisioterapeuta era un fisioterapeuta especializado en tu disciplina deportiva o era un fisioterapeuta general para toda la delegación? Era general para ciertos eventos. Él tenía el pase, si no me equivoco, para el evento de ruta, para BMX y algo más. De eso es lo que hablábamos con Jefferson. Él tenía muy buena fe de ayudarme. No, pero no es culpa del fisioterapeuta. No es culpa del fisioterapeuta. Yo creo que algo que tenemos que cambiar, lo que hablaba Jefferson, si es que este es el equipo, si este eran los 36 atletas que clasificamos, que se dividan, ya sea el médico, el fisioterapeuta, y conozcan cada deporte, qué necesita cada uno, para que no lleguen ahí ese rato al evento más grande y ese rato tengan que aprender y a qué hora te pongo el hielo, te sacudo las piernas, cuánto tiempo tienes que rodar, ya te falta tanto para ir a la carrera. Entonces son cosas que podemos yo creo que mejorar, porque sí es verdad, el número de pases son limitados, es dependiendo del número de atletas que clasifiquen por país se da una credencial. Entonces, si pudiéramos trabajar con eso, sería ideal para todos los atletas y que podamos tener un respaldo en cada evento. Jefferson Pérez.
El asunto es, reitero una vez más, creo que nos falta mucho más coordinación. Organización y coordinación. De Planificación, hecho, organización. De hecho, mis declaraciones en la única evaluación que he hecho del equipo nacional, que lo hice públicamente a través de la cuenta de Twitter y de mi página web, establecí la necesidad urgente de una unificación de criterios con un objetivo general. Me llamó mucho la atención escuchar al ministro de Deportes que dijo, lo que hizo Colombia años atrás, Ecuador empieza hoy. Fantástico. Lo que hizo Colombia años atrás, Ecuador empieza hoy. Lo primero que hizo Colombia fue unirse. Si es que el ministro, con toda la buena fe, está buscando y un exdeportista, la unificación del temas financieros, del tema de conocimiento, fantástico. Pero empecemos por ahí. Entonces creo que ahora justamente lo que les habíamos comentado anteriormente, los amigos televidentes también estuvieron escuchando, creo que la necesidad es ser más eficiente en la utilización de recursos. No estamos siendo eficientes en la utilización de recursos. Tenemos un equipo, lamentablemente por las condiciones de Juegos Olímpicos, restringen el número de participantes oficiales. Es decir, tengo 35, 32, 50 deportistas, no puedo llevar 50 entrenadores, no puedo llevar 50 médicos, no puedo llevar 50 fisioterapistas. Entiendo aquello. Por eso es el equipo nacional de médicos, de fisioterapistas y de entrenadores. Pero también imaginemos que hay un entrenador que en la especialidad o en el deporte de atletismo, que vaya y que luego asista a la prueba de 200 metros y que se asuste porque en la prueba de 200 metros el juez utilizó un disparo. O sea, no cabe eso. ¿Qué quiero decir con esto? La necesidad de la capacitación de estas personas, lo que Emilio había comentado hace instante. ¿Cómo es posible que un deportista que llega a un evento olímpico está preocupado de su participación, está preocupado de enfocarse en el mismo y de pronto le dice el terapista o el médico o cualquiera de ellos, oye, no le entiendo lo que me está diciendo el guía? Ah, es que necesitas un traductor. Ven para explicarte lo que te está diciendo. Cuando el deportista debe estar enfocado en otra área. Entonces, reitero una vez más, aquí ya no viene el asunto solo de la preparación del deportista. Viene la obligación, la necesidad de preparar a todos los involucrados dentro de un proyecto. Lamentablemente, si la persona no tiene los conocimientos básicos para ir a los Juegos Olímpicos, qué pena, tenemos que buscar profesionales que tengan el conocimiento para o irlos preparando. Pero como tu abuelita mismo decía, tenemos que preocuparnos desde los ingredientes. Totalmente. Y en el caso de Celedina, que no le hayan hecho una resonancia magnética a su espalda, practicando esa disciplina, significa que no la monitorearon durante su carrera deportiva. Llama la atención muchísimo. Y de hecho, una de las cosas que, por ejemplo, últimamente estuvimos investigando, y es del asunto, en el año 2008, después del gran boom de los jamaiquinos, los hombres más rápidos del mundo, hicieron una investigación, la Universidad de Indiana, en los cuales decía, y encontraron un gen, justamente el gen es el ACTN3, es un gen proteínico, en los cuales ocasiona que el músculo, en teoría, de acuerdo a este estudio, sea más reactivo, sea más rápido. Y encontraron que el 80% del pueblo jamaiquino tenía este gen. Entonces sacaron la gran conclusión de que gracias a ese gen es que los jamaiquinos son veloces. Sin embargo, 2 años más tarde se cayó esa investigación cuando encontraron que los kenianos tenía el 90% de los habitantes de Kenia tienen ese gen. Pero aquí había una diferencia bastante considerable. ¿Por qué los jamaiquinos son buenos en velocidad? ¿Y por qué los kenianos son buenos en fondo? ¿Por qué los kenianos no son buenos en velocidad? E inversamente los jamaiquinos. Ahí se dieron cuenta de que no solo es cuestión del gen. El gen definitivamente les ayuda en cuanto a la reacción de las fibras musculares. Pero se dieron cuenta que el entorno, Kenia, tienes montañas de 3.000, de 4.000 metros de altura, tienes que el alimento de las personas en Kenia mayormente no es proteínico, es carbohidratos, aminoácidos, a diferencia de Jamaica, que es a nivel del mar, sus fibras musculares son más explosivas, su alimentación es más proteínica. Entonces nos dimos y ahí cuenta, están los resultados en 100 metros y los otros en exactamente. ¿Cuál es la conclusión aquí? Que definitivamente los genes que una persona puede tener, un deportista, puede ser interesante, pero el entorno que les podemos brindar les va a ayudar a madurar. Ya vamos a hablar de ese entorno. Pero veamos lo que ahora nos ha preparado Carlos Andrés Núñez para volver a la mesa de Pulso Político y seguir conversando sobre cómo fortalecer, primero, la idea, luego la estrategia, la organización, la planificación y la coordinación para que construyamos una sociedad de deportistas de élite desde todos los ámbitos. Veamos.
Un sonado problema entre el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano surgió previo a la participación de la delegación ecuatoriana en las Olimpiadas de Londres. Según se conoció, porque no se habría cumplido una disposición transitoria de la Ley del Deporte que exigía a las federaciones elegir su directorio hasta el 1 de abril. Pero pese a ser un problema de tipo administrativo, situaciones de este tipo generan inestabilidad en el sector deportivo del país. En estos espacios de conflicto se crean brechas en donde el deportista queda en el aire. Entonces, cualquier cosa planificada, al no llegar los fondos, o no se da o directamente se suspende sobre la hora, se tienen que buscar alternativas. Y aunque esta realidad podría interferir en el buen desempeño de un deportista, a decir de fuentes, no se puede atribuir la falta de mejores resultados en las Olimpiadas a esto, sino a la falta de un proceso coordinado y planificado. El poder acceder a medallistas, el poder tener buenas participaciones, por ejemplo, a Colombia le costó un proceso de 12 años, que ahora se ve reflejado en sus 8 medallistas. Además de esto se puede presupuestar por eso mismo, porque el proceso ha sido tal que uno puede ir evaluando la evolución atleta por atleta comparado con el nivel mundial. Pues se trata más bien de redireccionar el trabajo deportivo. Debemos tener la participación familiar, la participación del Ministerio de Educación, la participación de los colegios después y la participación de los entrenadores. La masificación, la iniciación y la formación y después el alto rendimiento como política pública. Definiendo claramente el papel que cada institución debe cumplir en la formación de los deportistas. ¿Cuáles son las instituciones que deben ayudar? La escuela y el colegio. Y en el colegio debe haber grandes programas de competitividad en todos los deportes para nosotros alcanzar y ver que los talentos están desarrollándose poco a poco. No es solamente de ahora la falta de apoyo. Mejor yo veo que sí están apoyando, pero a destiempo. Tiene que ser de una manera más periódica, más organizada. Donde el Ministerio de Educación, el Ministerio del Deporte y otras entidades tienen una gran responsabilidad. Ubicarles a los de deportes en las escuelas a los mejores profesores, porque la mayor parte de escuelas se han preocupado de conseguir un profesor para cumplir con lo que dice el plan de educación, pero realmente no hay esa entrega, esa mística. Porque el apoyo al deporte, dicen, tiene que ver con la inversión en el desarrollo integral de una persona. Por ejemplo, la estatura. Nosotros podemos saber la estatura de un individuo desde pequeños, a qué estatura va a llegar. Y esto va a ayudar indudablemente para ver en qué deporte pueden hacer. Porque si un chico que va a tener de estatura de 1,70, 1,75 no va a ser ni basquetero, ni voleibolista, ni a lo mejor ahora ni hasta futbolista. No hacer esto a la inversa de esperemos a ver cómo le va y después vemos si le apoyamos. Se trata justamente de un sector fundamental para el avance de toda sociedad, que requiere más que la emisión de una ley. Requiere un trabajo conjunto y coordinado a mediano y largo plazo con metas definidas, para que los Andrés Gómez, Jefferson Pérez, Nicolás Lapenti o Alex Quiñones no surjan esporádicamente, sino que con otros nombres se mantengan en el tiempo. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Esperemos a ver cómo le va, para ver cómo lo apoyamos. Me quedó rebotando esa idea que se la quiero presentar y preguntar y trasladársela a Jefferson, pero primero voy con Emilio Falla. Emilio, Jefferson decía, tenemos que trabajar de forma organizada, estratégica, planificada, coordinada, y aquí también habló uno de nuestros invitados en el reportaje, debe haber un proceso coordinado y planificado. Jefferson Pérez también nos mencionó, claro, el atleta tiene condiciones innatas, nace, puso el ejemplo de estos genes, pero evidentemente también el entorno influye. Esto significaría que parte de la estrategia que el Ecuador debería es determinar las disciplinas deportivas donde nuestros deportistas van a tener mayores probabilidades de éxito. Bueno, en mi caso yo creo que eso han hecho muchos países. Yo creo que China es uno de los países que yo creo que más ha crecido en lo que es el deporte, y ellos, ahorita veo cuando estuve en las Villas Olímpicas, unos basquetbolistas que medían 2,20 metros, yo creo que parece que en la población que es tan grande se ponen a ver, él va a ser basquetbolista, aquí vamos a hacer gimnasia. Entonces sí puede ser algo que Ecuador pudiera empezar a ver desde las escuelas. De las escuelas empiezan todas las personas a hacer deporte. Yo corría atletismo cuando estaba en el colegio, en los interescolares. Desde ahí pude ver que tenía una buena fibra muscular en la parte de lo que es un deporte explosivo.
Y sí es verdad que hay atletas que nacen, pero también hay atletas que se crean con muchísima constancia, con muchísima perseverancia. Y yo lo he visto en mi deporte, he visto atletas que han empezado y uno puede coger y decir, no creo que tengan ningún tipo de talento en lo que es el bicicross, después de unos 3, 4 años que han seguido adelante, han mejorado muchísimo. Pero lo que yo trato de enfocar cuando hablamos de la participación de los atletas, también no es que los atletas ecuatorianos tengamos aquí una falta de nivel ni falta de ganas, sino también yo creo que también tiene que ver atrás, quiénes son los entrenadores, dónde se han preparado los entrenadores, si es que mandar a los entrenadores a capacitarse. Yo creo que los entrenadores, tanto el cuerpo médico, el cuerpo técnico, los psicólogos deportivos, siempre van apareciendo nuevas técnicas. Es igual que los médicos. Los médicos tienen que estar yéndose a actualizarse las nuevas técnicas. Yo creo que es lo mismo. Y eso en todas las disciplinas. Y eso en todas las disciplinas. Y si no me equivoco, Jefferson Pérez hizo eso. Cuando dicen ahí, esperemos ver cómo le va para apoyarlo. ¿Tú sentiste eso, Jefferson? Yo creo que a mí me dieron lo que necesitaba en el momento justo. Y explico a qué. Si en el año 96 me hubiesen dado a mí los software, yo compré al final de mi carrera, entre el año 2006 y 2008, software de análisis biomecánico que costaba entre 8 y 10 mil dólares. Si en el año 96 o más atrás, en el año 90, cuando yo tenía 14 años. Antes de Barcelona. Antes de Barcelona, tenía 14 años. Y si me hubieran dado esos software, hubiera botado a la basura porque no tenía idea de lo que me estaban dando. A mí me dieron un par de zapatos, sin marca, una camiseta de algodón y una pantaloneta. Cuando llegué a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, ya tenía unos zapatos especializados para caminata. Ya tenía una camiseta que era buena para atletismo. Y a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta de que el tema del equipamiento tecnológico. Entonces, eso también debemos tener mucho cuidado. Es decir, cuando las personas estamos diciendo que a los deportistas debemos dar lo que ellos requieren, no significa que a un niño de 8 años les vayamos a dar un vehículo que conduzca. No, lo que estamos diciendo es que al niño hay que darle lo que realmente necesita. En este tema creo que debemos ser mucho más eficientes en la asignación de recursos. Ahora, pero tú mencionaste algo, es decir, para las Olimpiadas tenemos que fijar el tema de las universidades por el tema del conocimiento, pero claro, pero también tenemos que trabajar desde la base, porque viene el recambio generacional, que es lo que menciona Emilio. A eso es lo que voy. Y es otra de las condiciones que también está en el mismo proyecto. De hecho, es un proyecto que presentamos, el último proyecto presentamos hace 4 años en el Ministerio de Deportes y seguramente en los archivos de ellos estará ahí. El tema de una necesidad de una coordinación entre Ministerio de Deportes, Ministerio de Educación, Ministerio de Bienestar Social, Ministerio de Cultura. Necesitamos mínimo una coordinación entre estos ministerios. Y me olvidaba, bueno, dentro del Ministerio de Salud tenemos el Ministerio de Salud. Sí, de Salud. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Salud con los deportistas? El rato que tengamos un medallista olímpico o varios medallistas olímpicos, va a haber muchos jóvenes que en vez de quedarse en su casa comiéndose una hamburguesa, viendo televisión o en el internet, van a querer salir a hacer deporte. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener menos problemas de obesidad en los niños en nuestro país. Cuando tengo un deportista que el día de mañana clasifica, gana un campeonato del mundo, gana una medalla olímpica y al frente tiene toda la prensa internacional y de pronto le dicen, cuéntanos la parte cultural de tu país y no tiene idea, quiere decir que no es un fiel reflejo de la identidad de su nación. Por eso la necesidad de la parte cultural en los cuales le preparen para que sea un real diplomático de nuestra nación. La otra que le decía, el tema de la formación en la parte académica. O sea, no podemos seguir dándonos el lujo de desperdiciar tantas personas, tantos deportistas. Y reitero, y eso es lo que quiero insistir, y quizás es un poco trillado seguir insistiendo en eso. No veamos el deporte como una actividad de formación física. El momento que sigamos con esa visión, lamentablemente no sabemos. ¿Cómo debemos ver el deporte? Como un desarrollo integral. Integral, en los cuales viene el ministerio. Inclusive, hoy en día, les voy a comentar algo breve. Las competencias que ustedes pueden observar el día a día, que ahora a nivel nacional se ha propagado el asunto de las competencias atléticas, cuando yo encuentro en las calles 5, 10, 15 mil personas corriendo por las calles, corriendo en los parques, significa que los delincuentes no van a llegar a ese parque. ¿Por qué? Porque es gente buena la que está apoderando de ese espacio social público que se está construyendo. Entonces se dan cuenta todo el efecto que va generando en una nación el asunto de invertir y de poner una semilla tan importante en el deporte. Ahora, a mí me quedó este tema, esperemos cómo le va para ver cómo lo apoyamos. Y
En un medio de comunicación hablan de Alex Quiñones y dicen orgullo nacional. El esmeraldeño Alex Quiñones, quien conoció la pobreza y la necesidad antes de ser atleta, quedó séptimo en la carrera de velocidad 200 metros en la Olimpiada de Londres. Es decir, como dijiste tú, Emilio Falla, un atleta oculto, un atleta incógnito. Tú conviviste con toda la delegación ecuatoriana. Hay una diversidad cultural, hay una realidad de que los atletas no todos vienen de una preparación, sino que por ahí los encontramos en las calles. ¿Te pudiste dar cuenta de eso? Me pude dar cuenta, lo que cada vez que nos reunimos un poco, hasta para cuando tenemos lo del abanderamiento, las cenas olímpicas, las galas, ¿no? De dónde viene cada uno de diferentes provincias, algunos son padres de familia, otros son el principal cabeza de familia, a veces no tienen ni papá ni mamá, ellos tienen que sustentar para sus 2 hermanos, ¿no? Y otros somos, como en mi caso, que yo vengo de una casa donde tengo mi papá, mi mamá, donde ellos han sido los principales pilares para haber llegado donde yo estoy. No sé mucho del caso de Alex, pero sí sé que era alguien que lo descubrieron, que tenía un talento innato y que de lo poco que pude ver y lo poco que yo pude analizar con mi papá, que era ex fanático de atletismo, de que es un diamante en bruto, que tienen para trabajarle enormemente, para que mejore de aquí y muchísimo más. Entonces ojalá, sí se pudiera decir que puede ser una lástima tal vez de que para que él haya realizado o sea, tener este resultado y ahora sí se lo vaya a tomar en cuenta y lo quieran, de lo que escuché le van a dar una casa, le van a mandar a Europa, le van a dar todo, pero a la final se lo merece. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por estos, pero en este ciclo fue diferente. Para mí, mi caso en Beijing, cuando yo clasifiqué a las Olimpiadas, ese rato me entregaron a mí un monto de plata 2 meses atrás de las Olimpiadas y me dijeron, aquí están como $40,000 y haz una lista en qué te quieres gastar. En 2 meses yo no iba a mejorar nada, en 2 meses ya no tenía nada que hacer, ya estaba encaminado a las Olimpiadas. Y es algo que yo he venido buscando desde las Olimpiadas de Beijing, que se haga un ciclo, ni bien se cierra, para poder apoyarlos. Si ya son 200 atletas y ellos pondrán las normas de quién se queda. Como dijo una de nuestras invitadas, están dando dinero, pero está llegando a destiempo. Y no por el dinero, sino porque esa inversión debe generar un impacto en el desarrollo. Ahora, ¿cómo? Tú tienes una fundación, Jefferson Pérez, antes de irme al siguiente corte. Esa fundación está orientada a ver las potencialidades del país en términos de atleta, desde chiquitos. Te pregunto. Pudimos observar una de las declaraciones de algunos de los que acabamos de ver en la nota anterior, las cuales decía el desarrollo integral. Y yo mal puedo pretender entregar un par de zapatos de atletismo a un niño cuando no sabe ni siquiera leer ni escribir. Primero tengo Vamos por el principio. O sea, entonces, nuestra fundación, ¿qué es lo que hace? Primero les enseñan a leer y escribir, es decir, financiamos todo lo que es, 1, la formación académica y 2, el desarrollo integral. Dentro de las actividades de desarrollo integral está 42 deportes que ellos pueden practicar. 1000 niños practicando 42 deportes. Entonces, mi fundación no identifica talentos físicos, identifica talentos integrales. Exactamente. Si es que a lo mejor uno de ellos, después de 10 años, uno de ellos, porque nuestros chicos son muy jóvenes, dice, yo quiero ser atleta de alto nivel, fantástico, pero tú ya tienes la formación como ser humano integral, ahora sí puedes hacer lo que quieras. Y alguno de ellos diga, no, yo quiero ser, no sé, mecánico, genial, vas a ser mecánico, yo quiero ser político, quiero ser periodista, lo que tú quieras. Pero lo importante es primero crear una base, y eso es lo que hacemos como fundación. Sacar seres humanos integrales. Así es. Una pausa y regresamos con más de Pulso Político en este análisis sobre cómo apoyar a los deportistas de élite de cara a las Olimpiadas, no solo de Brasil 2016, sino que sea una política pública permanente y continua que nunca termine. Regresamos de inmediato. Definitivamente estas, y el himno también, estas imágenes motivan, comprometen y nos deben empoderar a todos los ecuatorianos a seguir apoyando a nuestros deportistas, a nuestros héroes.
Recordemos que los deportistas son seres humanos y aquí lo que hemos hablado es de trabajar para lograr un desarrollo integral de estos seres humanos que escogen el deporte de élite de alta competencia. Ahora, Emilio, quiero comenzar contigo este bloque. Yo a veces siento desde los medios, desde la prensa, algún tipo de frustración. En alguna ocasión que un deportista olímpico perdió, no pudo clasificar, salió una derrota más el titular. Y me parece tremendamente injusto. Porque es tremendamente injusto. Porque es los propios medios de comunicación y la propia prensa nacional que no le da seguimiento, ni monitoreo, ni genera esta presión que debe generar para la inversión en el desarrollo integral de nuestros deportistas. Yo me atrevería a decir que el 99% de los programas deportivos son de fútbol. Pero son esos mismos medios y somos los mismos periodistas que a la hora de la competencia de estos atletas ni siquiera recordamos que nunca, como dice el argot popular, le paramos bola durante todo el proceso de formación y entrenamiento. ¿Se sienten traicionados por sus propios compatriotas desde los medios y de la prensa, Emilio? Bueno, yo creo que en nuestro país sí es un país en el cual se vive el fútbol. Prácticamente todas las noticias desde el fútbol. Esta vez yo creo que sentí mucho más apoyo de parte de los medios de comunicación hacia una Olimpiada. ¿Desde cuándo lo sentiste? ¿En el momento que estuviste en Londres o antes? No, antes. Yo creo que este año con todo lo que DirecTV también sacaba las propagandas, sacaba algunos canales, rumbo a Juegos Olímpicos. Yo creo que la gente hasta estuvo más atenta de todos nosotros los atletas ecuatorianos. Y algo que yo sabía, algo que terminaba de competir alguno y leía las críticas de los medios de prensa o de simplemente personas que ni le conocían al atleta, ni de dónde venía, ni qué proceso, si estuvo lesionado, cuánto tiempo estuvo en una preparación completa, qué tipo de percance estuvo antes de llegar a eso. Yo creo que esto es muy importante saber antes de juzgarlos a los atletas, de dónde vienen, qué tuvieron, qué no tuvieron. Y bueno, eso fue uno de mis casos. En mis casos, para mí, después de que vi todas las críticas que habían, yo simplemente me desconecté antes de todo tipo de carrera. Pero algo que también yo creo que también Jefferson debe saber, que las críticas siempre van a existir, tanto en el ámbito profesional, en el ámbito de si uno va a la oficina, si uno va a trabajar, si uno es atleta. Entonces es algo que uno tiene que vivir día a día y tiene que aceptarlo porque creo yo que todos tienen la libre expresión de decir y si es que eso es lo que sienten, ¿no? Entonces hay algunas personas que se les va la mano con algunos comentarios, pero simplemente en mi caso yo creo que este año sí se sintió el apoyo de parte de lo que es los medios de comunicación, pero sí creo que debería haber un seguimiento desde ahora, desde que cerramos, rumbo a Juegos Bolivarianos, rumbo a Juegos de Sur, Juegos Panamericanos y hacia las Olimpiadas. Ahora, hay un factor clave que tú mencionaste, Jefferson, el tema de la unidad. Si no creamos consensos y no trabajamos articuladamente, difícilmente vamos a poder llegar a algún objetivo. Aquí no se trata quién es el dueño de la película, se trata que todos somos protagonistas en ese sentido. Pero hay un elemento que a lo mejor no estamos olvidando, la participación de la empresa privada. Jefferson Pérez. Carlos, es todo una serie de circunstancias que se deben presentar. ¿A qué me refiero? Cuando hablo acerca de la madurez de la prensa y le dice por citar un ejemplo, y ahora continuamos con la competencia de halterofilia en los cuales van a levantar 250 kilómetros, claro, en vez de establecer 250 kilos. Entonces, cuando digo necesitamos un poco más de capacitación de los amigos especializados en prensa, cuando hablamos acerca de la madurez de los deportistas, el profesionalismo de los deportistas. El profesionalismo de los deportistas no se limita a que denme dinero para yo ser un profesional. Y el otro elemento, los entrenadores, como decía Emilio. En general, en todo lo que es el tema de profesionalismo, en la capacitación como tal. Otra área que parece que yo creo que en ocasiones se ha presentado inconvenientes, cuando hay un deportista que va a la empresa privada y le va a plantear un proyecto de auspicio, y en ocasiones alguna parte de la empresa privada le ve como, bueno, ¿cuánto quieres que te regale? No, yo no quiero que me regale nada. Le estoy proponiendo, haciéndole un proyecto de marketing en los cuales vamos a tener una relación de marcas. Y el otra área probablemente que ya estamos intentando movernos es la ciudadanía. Es decir, hay una persona que está con su vehículo, pero de pronto pasa un ciclista que está preparándose para unos juegos. El ciclista tendrá la preferencia.
Sabemos que aquí, particularmente en Quito, ya ha pasado algunos accidentes con esas circunstancias. Entonces nos damos cuenta, y lógicamente la última arista, que es los dirigentes y las autoridades deportivas. Entonces nos damos cuenta que el resultado para los Juegos Olímpicos ya no se limita exclusivamente a la preparación del deportista. Se limita a la colaboración o es la sumatoria o la acumulación de todos estos involucrados. Ahora, estamos hablando que para poder organizar todo esto, estamos hablando que es un equipo y requiere el concurso de muchas personas, cada uno desde su especialidad. Por ejemplo, el caso de deportistas, estamos hablando del deportista que evidentemente es, y permíteme utilizarlo, a lo mejor no es un término el más apropiado, es el producto central, ya vemos, o el protagonista central, porque es el que es el más visible. A veces al médico no se lo conoce, al entrenador a lo mejor un poco más se lo conoce, al nutricionista nunca se lo conoce, es más, no sabemos si las recetas son ricas o malas, al médico tampoco se lo conoce, pero en ese sentido, en esa necesidad de articulación, también se concluye que es una organización tremendamente compleja por la cantidad de disciplinas que existe. Ahora, ¿cómo poder articular todas esas organizaciones y toda esa planificación alrededor de tanta disciplina? Evidentemente hay que desconcentrar. No se puede montar una organización a nivel de todo el cuerpo oficial, sino por cada una de las disciplinas, Emilio. Bueno, yo creo que cada atleta, creo que lo que le llamamos nosotros un cuerpo multidisciplinario, es lo que todos tenemos que tener. No, el atleta sí. El atleta. Pero tu equipo lo compartes con otro atleta, o bueno, si es de la misma disciplina, a lo mejor sí, pero lo compartes con otros atletas de otra disciplina, o tienen que ser cuerpos especializados para tu disciplina. Yo creo que tienen que ser especializados para mi disciplina y tienen que entender lo que es el bicicross. El bicicross es un deporte diferente, es diferente igual que el atletismo, igual que el fútbol, igual que todos los deportes que iba la natación. Yo creo que es muy diferente la preparación de cada atleta, qué alimentación tiene que tener cada atleta, cómo va a reaccionar después un atleta, y el metabolismo también de cada atleta es muy diferente. Entonces el médico tiene que conocer cómo reacciona esta persona dependiendo de tal entrenamiento, y tiene que conjuntamente trabajar con todo el cuerpo multidisciplinario. Yo creo que en mi caso no es lo mismo que pudiera tener un entrenador de atletismo, es completamente diferente. Y ya para terminar, Jefferson Pérez, las conclusiones. Que creo, llegamos a que necesitamos capacitación para todo el equipo multidisciplinario. No solo la formación académica del deportista, sino la capacitación a todo el equipo. 2, definitivamente, infraestructuramente necesitamos hacer una evaluación de infraestructura en el país. ¿Cómo es posible que tenemos al 7º hombre más rápido del mundo, y en nuestro país, en el Ecuador, no existe una pista de atletismo que tenga la homologación de la Federación Internacional de Atletismo? Necesitamos hacer una evaluación en todos los deportes en los cuales podamos ver el asunto de infraestructura. El financiamiento de la preparación integral del atleta, que se utilicen eficientemente los recursos, no únicamente amontonarle de recursos, sino guiarle adecuadamente para que pueda haya eficiencia y eficacia, utilizar adecuadamente esos recursos. Y por supuesto, una de las cosas que probablemente casi nadie lo prestamos atención, y es el llegar al deportista con el entendimiento de la capacitación de representación de identidad de una nación. Creo que esas son las áreas que necesitamos trabajar. Jefferson Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Emilio Falla, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por el testimonio de garra, de espíritu, de lucha y sobre todo de amor a la patria. A ustedes dos, a Jefferson por sus mallas olímpicas, a ti con tus esfuerzos, y estoy seguro que en Brasil vas a tener grandes éxitos, y a todos los otros deportistas que nos han representado. Pero lleguemos también a otra conclusión. El deporte es un facilitador para construir un gran tejido social en el país, y eso tenemos que tenerlo aquí y acá. En la medida que lo entendamos, entonces daremos los primeros pasos para seguir construyendo una sociedad con seres humanos que construyan y que no destruyan. Un fuerte abrazo. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Los espero el próximo domingo. TC presentó Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros
más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com. Una de las cosas importantísimas que creo es necesario tratar de reflexionar, los deportistas regresan de un periodo de trabajo de 4 años. Durante 4 años, aproximadamente 200 semanas trabajaron. Y justamente hace un par de días estuve con uno de los deportistas, más específicamente con Alex Quiñones, y estábamos en un conversatorio con un periodista. Y le dijo, Alex, ¿crees que luego podamos hacer una agenda para mañana irnos a hacer una entrevista en otro lugar que trabajo? Y le dices que mañana ya no puedo. Dije, espérate, Alex, me gustaría que le digas exactamente desde el momento que llegaste de Ecuador, qué hiciste. Y cuando empezaron a hacer la agenda de Alex, se dieron cuenta que él, desde el día que llegó aquí, seguramente, al igual que la mayoría de deportistas, no se han tomado su periodo de recuperación. Normalmente en la legislación ecuatoriana habla de que después de trabajar un año, uno tiene el derecho a vacaciones. A vacaciones. Estos deportistas trabajaron 200 semanas, casi 4 años en promedio. Entonces, muchos de ellos ahora están probablemente no solo física, también emocionalmente un poquito cansados. No pretendo justificar probablemente la que no pudieron asistir algunos de ellos, pero estoy intentando hacernos entender un poquito más allá de eso. Así es. Y es cierto, nosotros teníamos aquí una cita pendiente y quiero agradecerles infinitamente por la comprensión. Gracias, Jefferson Pérez. Emilio Falla, el hombre más accidentado, pero qué pena que en estas Olimpiadas del 2012 ibas tercero. Y qué pena que se dio este accidente. Gracias por estar con nosotros. Carlos, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que en mi deporte algo que tenemos claro los bicicrosistas es que estamos dispuestos cualquier día a una caída. Lo que yo esperaba en estas Olimpiadas, no tener la misma lección que tuve en Beijing, tratar de completar mis mangas sin ningún tipo de accidente, ya que sabía que la constancia en cada manga iba a prevaler muchísimo para llegar. Ha tenido el Ecuador. En París, que fue la 8ª edición, fueron solo 3 deportistas, todos en la disciplina del atletismo. Alberto Jurado Jaramillo no clasificó en los 100 y 200 metros, salto largo y triple. Alberto Jarrín Jaramillo y Belisario Villasís, que se retiraron en la prueba de los 10.000 metros planos. Desde esa fecha, durante un largo paréntesis de 44 años, por cierto, en las participaciones ecuatorianas, recién en los Juegos Olímpicos de México de 1968, vuelve una delegación ecuatoriana a ser parte del certamen olímpico. El día de hoy, en este programa, no solo queremos analizar el reto que tenemos como país frente a las Olimpiadas del 2016, sino también que pretendemos rendir un homenaje a estos nuestros héroes cotidianos, los deportistas ecuatorianos. Veamos qué nos ha preparado Mariuxi Rodríguez. Algunas personas han calificado como mala la actuación del Ecuador en las Olimpiadas de Londres 2012, pero tendríamos que habernos calzado en sus zapatos, haber sentido el frío de las cortantes madrugadas o el incandescente sol en el mediodía en un entrenamiento tenaz y comprometido, haber entrenado pensando que en casa no hay comida. Hay que haber buscado la gloria entrenando en pistas de lastre o avenidas improvisadas. Hay que haberse esforzado sin las condiciones técnicas adecuadas, sin el apoyo económico suficiente y muchas otras cosas para poder afirmar algo como eso. Viajábamos y no teníamos un doctor algunas veces. Te dolía alguna cosa y tenía que tus entrenadores cogerte y darte masajes. Del apoyo, del alimento y de absolutamente nada. Apoyo psicológico, apoyo científico, apoyo económico inclusive. Las necesidades de estudio, de mantención. En Sudamérica, con países diversos en economía y condiciones sociales, solo 4 países lograron medallas. Autoridades del Comité Olímpico, a dirigentes, y nos olvidamos de que el deportista, que es el protagonista central del deporte, debe tener, y de hecho tiene, una opinión al respecto. ¿Para aquello? Para hablar sobre los retos del deporte ecuatoriano, frente a las Olimpiadas de Brasil del 2016, para hablar cómo el deporte puede ser una herramienta de inclusión social y también de inclusión económica. Hemos invitado
a Jefferson Pérez, nuestro campeón olímpico, nuestro ejemplo en el deporte ecuatoriano a seguir, y también a Emilio Falla, deportista olímpico, quien cuando sufrió el accidente en las Olimpiadas de Londres estaba tercero, con grandes oportunidades de triunfar y tener también medalla olímpica. Habíamos invitado también a Javier Moreno, otro atleta y deportista olímpico. Lamentablemente, a la fecha que estamos grabando, viernes 24, tuvimos una llamada reciente de sus familiares que ha tenido un percance en cuanto el día de hoy, por tanto no va a poder acompañarnos. Pero también, como estábamos interesados en escuchar las opiniones de otros deportistas, también le hicimos extensiva la invitación a Alex Quiñones, quien su entrenador nos dijo que por compromisos de entrenamiento era imposible que esté presente el día de hoy, a Celedina Nieves, quien se encuentra delicada de salud, y a Alexandra Escobar, a quien no pudimos realmente encontrar cuando extendimos la invitación. Así que, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Jefferson Pérez, a nuestro campeón olímpico. Jefferson, muy buenos días y gracias por haber aceptado esta invitación que ya la teníamos pendiente hace algún tiempo. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Justamente TC presenta Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. Los saluda Carlos Rabascal y en este día de hoy vamos a alejarnos por otra ocasión de la economía y de la política y vamos a hablar de algo que nos gusta a todos los ecuatorianos. Yo creo que a todos los seres humanos nos gusta el deporte. Las Olimpiadas en Londres terminaron hace poco tiempo y en Londres estuvo la mayor participación de atletas ecuatorianos. Pero yo quiero reconocer el esfuerzo y el mérito y el espíritu de lucha de los deportistas ecuatorianos. Pero a veces nosotros, los ecuatorianos, somos tremendamente injustos con ellos. Porque cuando el deportista está en plena competencia, le queremos exigir más allá de lo que a lo mejor pueden dar. Y nosotros, los que estamos siendo testigos de su competencia en ese momento, hacemos abstracción y nos olvidamos de todo el entorno y todo lo que ha tenido que vivir el deportista para haber podido llegar a esa competencia de alta, por cierto, exigencia, como puede ser unas Olimpiadas. Y para analizar el desarrollo del deporte ecuatoriano y para analizar cuáles son las soluciones que se deben tener, por lo general también se invitan autoridades del gobierno. A la final me preparé mucho, tanto en la parte psicológica, que yo creo que esto es lo más importante para uno de estos eventos, ya que nos preparamos 4 años, también como decía Jefferson Pérez, hay muchas personas que llegan muy bien preparadas físicamente, pero el hecho de que es una Olimpiada, el hecho, como también estábamos hablando, está un país entero viéndonos, apoyándonos y también esperando muchísimos resultados de nuestra parte. Entonces para mí fue simplemente ir a hacer algo, cambiar lo que pasó en Beijing. Lamentablemente me encontré con una caída con un brasileño y de ahí me lesioné la rodilla. Seguí corriendo por el amor que yo tenía, por lo que también estaba hablando, que nos hemos preparado justo desde este el evento final que nosotros preparamos desde el sueño olímpico. Y yo creo que así fue el resultado, pero también creo que siempre como atletas tenemos que regresar, ver lo que nos faltó y a dónde tenemos que trabajar hacia el futuro. Y te comprometemos con un nuevo reto donde todos los ecuatorianos vamos a estar detrás tuyo, Brasil del 2016. Vamos a buscar Brasil 2016, creo que es muy importante ahora con la planificación. Algo que nosotros buscamos después de las Olimpiadas de Beijing fue que busquemos un ciclo olímpico que son 4 años, no necesariamente que se busque y se le apoye al atleta cuando clasificó o 2 años atrás, sino ni bien se cierra este ciclo olímpico, vamos a empezar un nuevo trabajo. Y gracias, Emilio, por estar también acá. Amigos televidentes, antes de ver el video que nos ha preparado Mariusi Rodríguez, que nos hace un resumen de las Olimpiadas de Londres, ¿usted sabía que el Ecuador, su primera participación fue en París en 1924?
que ha estado presente en 12 de las 29 ediciones, de un total de 154 atletas, según datos del Comité Olímpico Ecuatoriano. 36 atletas, deportistas ecuatorianos fueron a Londres, lo que equivale al 23% de toda la participación ecuatoriana en las Olimpiadas. El 23% responde a la participación en Londres. Y el 41% de las ediciones desde 1924